Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Saludo a los jóvenes con la paz del Señor. Dios bendiga en esta tarde, puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde, a pesar del calor agobiante que se siente. Pero podemos estar aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de comenzar, quería avisarle por ahí a aquellos que todavía no adquirieron. Hay una cartilla aquí a mi derecha, está la librería, una cartilla que es concisa, pero profundo y habla acerca de soltería, noviazgo y propósito, y va a servir para todos los jóvenes. Amén. Los jóvenes solteros, los jóvenes que estén de novio, pueden pasar a buscar aquí en librería y también le puede servir para que ustedes puedan hacerse un poco de aire con el calor que está haciendo. Así que puede cumplir una doble función en esta tarde. Dicho esto, vamos a estar compartiendo algo de la palabra del Señor. Nuestro deseo es poder terminar un poquito antes del horario, porque por la noche tenemos que organizar algunas cuestiones de culto y acto protocolar. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito más corta nuestra reunión en esta tarde. Para los jóvenes que no estuvieron ayer en la mañana, quien les habla es el hermano Leandro Mesa, diácono de la Iglesia Central, dirigente de jóvenes. Ya vamos por el 5º año que estamos trabajando con la juventud. Por la misericordia de Dios, Dios nos concede en este año poder compartir una palabra aquí en este congreso de jóvenes. En el día de ayer a la mañana estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y su poder de transformación en la vida del creyente. Hablamos del Espíritu Santo como habitación en la vida del creyente, de andar en el Espíritu venciendo los deseos de la carne, algo que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, a los cristianos, lograr. Y también hablamos del sello del Espíritu Santo como pertenencia de Dios. Y hicimos mención que hoy por la tarde íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo y de su poder de capacitación. Pastor Jorge hoy a la mañana hacía mención de que el obrar del Espíritu Santo, uno de su obrar era la salvación y otro de su obrar era el servicio. Y es eso también lo que queremos hablar en esta tarde. El Espíritu Santo produce convicción de pecado en la vida del ser humano, el nuevo nacimiento, pero también no solo queda ahí la obra del Espíritu Santo, sino que también hay algo más para recibir de ese Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos hablar en esta tarde. Quiero que me acompañen en la lectura de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Si todos se encontraron, dicen un amén bien fuerte. Dice la palabra del Señor: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea. Vamos de nuevo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea. Y guarde esa palabra en su mente, sobre. Ayer estábamos hablando del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo sobre nosotros. Y para nosotros entender el texto lema o el pasaje del texto lema, determinados a seguir hasta la unción conseguir, para entender este pasaje, nosotros debemos entender que el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es similar al del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho este término sobre, cuando el Espíritu Santo viene sobre ciertas personas. Hacíamos mención
que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre reyes, sobre personas específicas con un propósito o sobre sacerdotes. Si ustedes quieren abrir su Biblia, Éxodo capítulo 31, versículo 2 y 5. Éxodo capítulo 31, versículo 2 y 5. Cuando todos se encuentran, decimos amén. Hay falta algunos todavía. ¿Encontraron todos? Éxodo capítulo 31, 2 al 5. Dice la palabra del Señor: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Es interesante que la Biblia nos dice que, al menos yo encontré, me puedo equivocar, pero entiendo por la Biblia que este término de que Dios llenó de su espíritu a ciertas personas, en este caso Bezalel y Aholiab, estos dos hombres no eran reyes, no eran sacerdotes, no eran profetas, eran artesanos. Y Dios los llenó de su sabiduría, de su inteligencia y de su Espíritu Santo para que ellos puedan trabajar en la creación del tabernáculo. Y dice que le dio sabiduría e inteligencia para inventar. Ahora yo me pregunto algo, estaba meditando conmigo en estos días. Si el Espíritu Santo, si Dios nos llena con el Espíritu Santo, Dios nos da sabiduría y conocimiento para nosotros inventar, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios puede darte conocimiento para inventar, sí o no? Entonces yo quiero incentivar a los músicos, a ustedes ser llenos del Espíritu Santo, a orar, a ayunar y decir: Señor, quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, porque quiero que a través de tu Espíritu Santo quiero crear una canción para adorarte, para alabarte. Porque Dios no hace originales a nosotros. Ustedes hallan que Dios no puede inspirarte con su Espíritu Santo para escribir una letra y cantar y que la gloria de Dios se manifieste. Ustedes piensan que Dios no puede hacer o que sí puede hacer. A los músicos, ¿Dios puede hacer o no puede hacer? Los jóvenes que cantan, Dios puede hacer, sí. Y quisiera que en el próximo congreso un grupo pueda decir: vamos a cantar una canción que nosotros hemos orado, ayunado, y que Dios nos guió en la letra, nos llenó de sabiduría, de conocimiento para alabarle a Él, y que la gloria de Dios también se pueda manifestar en este lugar. Dicho esto, hemos hecho mención que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. En este caso fueron artesanos. Algo similar a los diáconos de hoy en día, porque en la iglesia de Hechos dice que para llamar a los diáconos al servicio tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Como una sombra lo que Dios está enseñando. Para un servicio específico. Versículo 34.
Jueces capítulo 6, versículo 34. ¿Todos encontraron? Entonces el Espíritu de Jehová vino. Bien, vamos de nuevo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y así vamos a encontrar muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento que dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre tal persona, sobre Sansón. Y después vamos a ver que la persona realizó alguna proeza o algún objetivo de parte de Dios. Ahora, al transcurrir la historia del Antiguo Testamento, nosotros vemos profetas que profetizan inspirados por Dios que llegaría un tiempo donde el Espíritu Santo ya no iba a ser exclusivo de algunos. Un ejemplo, cuando Saúl desobedece a Dios y cuando David es ungido por Samuel, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. Anterior a ese versículo dice que el Espíritu de Dios fue sobre David, porque ahora traspasaba el reino, traspasaba la autoridad de Dios de Saúl a David. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era para todos como es hoy en día, era para algunos. Ahora nosotros encontramos una profecía en Joel. Un joven puede leer Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profeta Joel estaba hablando de un futuro. Después de que pasen algunas cosas, Dios va a derramar de su espíritu sobre algunos, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo ya no iba a ser algo exclusivo de algunos. El Espíritu Santo iba a ser para todos. El Espíritu Santo no iba a tener distinción de edad. Habla de jóvenes y habla de ancianos. Incluso jóvenes pueden entrar niños. El Espíritu Santo ya no nos habla de género. Dice tanto hombres como mujeres. El Espíritu Santo ya no dice que serán solo reyes o sacerdotes, una clase alta, sino que dice también siervos y siervas, es decir, que no tiene distinción de clase social, si es rico, si es pobre, no importa, el Espíritu Santo va a ser derramado. Es una promesa que en un futuro Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y dice que cuando esto aconteciere, profetizarán. ¿Qué significa profetizar? En nuestra mente nosotros creemos que profecía siempre habla de futuro. La profecía puede contener algo del futuro, pero que los trends no te confundan. Empezá por lo esencial. Nueva línea Vagovit Pro Esencial. Agua micelar. Desmaquilla cuidando tu piel. Gel de limpieza. Limpia controlando el sebo. Y crema hidratante. Suaviza tu piel. Palabra, el profeta es un vocero de Dios. Da a comunicar lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo sea derramado, van a profetizar. Es decir, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, hay una expresión. Porque si no, ¿cómo vamos a saber que el Espíritu Santo llenó a alguien? Hay una expresión. ¿Me van siguiendo? ¿Amén? ¿Las jóvenes están escuchando? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende?
Vamos a leer 2 versículos. Tres jóvenes rápido. Lucas capítulo 1, versículo 41 y 42. Otro joven ya busca Lucas 1:67. Lucas capítulo 1, versículo 41, 42 y Lucas 1:67. Lucas 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la situación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Dice que fue llena del Espíritu Santo y exclamó bien fuerte, es decir, llenura del Espíritu Santo, exclamación profética. Siguiente. Para. Lucas capítulo 1, versículo 67. Amén. Solo ese versículo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 67, dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y no levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Amén. Gracias. A través de este pasaje vemos también, ahora vamos a leer uno, que cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Solo uno leyó la Biblia. Cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Números capítulo 11, versículo 24, 25. Números capítulo 11, versículo 25. Número 11, versículo 25. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. Amén. Versículo 26 dice, y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Amén. Si nosotros leemos el contexto de aquí, Moisés va a pedir a Dios, Dios le dice a Moisés que va a tomar del espíritu de él y que lo va a colocar sobre 70 ancianos para que le ayuden a llevar al frente la obra del Señor. La Biblia dice en este pasaje que se reunieron los ancianos, y este es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde vemos que Dios derrama de su Espíritu Santo de forma colectiva, es decir, no solo sobre una persona, sino sobre muchos. La Biblia especifica que en ese momento el Espíritu de Dios llenó a esos ancianos y ellos profetizaron. Porque cuando el Espíritu de Dios llena, hay una exclamación profética. Ahí el pueblo puede ver verdaderamente, esos 70 ancianos fueron llenos del Espíritu Santo porque lo vemos que están profetizando, es decir, que Dios verdaderamente lo llenó de su Espíritu Santo. Ahora había 2 que estaban inscritos, pero que estaban en el campamento. Y vean qué lindo que es el Espíritu Santo. Yo estaba meditando conmigo en esta tarde. Quizás esos 2 no estaban ahí en el tabernáculo, ahí en el momento donde estaba esa reunión. Estaban afuera. Sin embargo, el Espíritu Santo fue hasta allá también y los llenó.
Esto es un mensaje para los que están allí afuera. El Espíritu Santo también te va a llenar allí afuera. ¿Saben qué profecía recibí anoche aquí en este lugar? No recuerdo si era un joven o una joven, pero vino y me dijo: tus ojos no están viendo, pero yo estoy llenando con mi Espíritu Santo allá afuera. Ahí termina el culto y converso con algunos hermanos. Me decían: hermano, acá afuera se sentía una presencia de Dios que daba de arripiar. Mi esposa, que estaba con mi bebé afuera, dijo: sentíamos la presencia de Dios allá afuera. No importa si estás allí afuera, el Espíritu Santo te va a alcanzar igual. Sharai, Sholes, Taramana. Sigamos. Donde el Espíritu Santo llena, siempre hay una manifestación. Aguante ahí, pentecostal. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 8. Hechos capítulo 1, 6 y 8, sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lee el versículo 6 y 7 también, anterior al 8. Hechos 1, 6 y 7 también. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Jóvenes, presten atención. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿vas a restaurar el reino? ¿Va a pasar algo en nuestro reino, en la política en sí, en Israel? Ya estaban interesados en las cuestiones políticas, podríamos decir. Y Jesús le dice: esas cosas le pertenecen al Padre. Él puso en una sola potestad. Ustedes preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo veo este tiempo una corriente de jóvenes desesperados por cuestiones políticas. Vamos a desesperarnos por ser llenos del Espíritu Santo, jóvenes. Usted sabe, voy a decir algo que es estudiado, está en informe de estudios. El pentecostalismo, el movimiento pentecostal, ha logrado hacer cosas que en lugares que la política no logró hacer. El movimiento pentecostal, esto quiere decir iglesias que componen el movimiento pentecostal. Una de esas somos nosotros, Asamblea de Dios.
ha logrado hacer cosas que los políticos no han podido lograr hacer. Vaya detrás del Espíritu Santo, joven. Recibiréis poder, poder dinamis, fuerza activa, poder sobrenatural, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Es mártir. Mártir significa alguien que da su vida por una creencia, da su vida por una causa, da su vida por lo que él cree. Él está decidido a dar su vida por defender aquello de lo que cree. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, no va a haber timidez, no va a haber miedo, va a haber valentía para hablar de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 14, si usted dejó abierto su Biblia, va a encontrar rápido ahí. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahí va a pasar un joven a leer. 14 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Ellos estaban perseverando en... Ayer hablábamos que Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio de Lucas, él relaciona mucho oración con Espíritu Santo, y eso se va a ver a lo largo de sus escritos. También hice mención de que si ustedes quieren aprender acerca del Espíritu Santo, lean a Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a leer esto. No entiendo el apellido, pero dice Leonela el Alcázar. Se necesita dirigente en primero auxilio. Entiendo que precisan de los dirigentes del Alcázar en primeros auxilios. Bien. Lucas habla del Espíritu Santo y de su poder carismático, es decir, de señales, prodigios, dones espirituales. Pablo habla del Espíritu Santo y de su poder transformador en el interior, porque Pablo escribe a iglesias, habla del Espíritu Santo desde lo moral y lo ético. Entonces, cuando nosotros complementamos a Lucas y a Pablo, tenemos un mejor entendimiento acerca del Espíritu Santo. Lucas relaciona la oración con Espíritu Santo, y ayer hacíamos mención que para recibir al Espíritu Santo hay que orar, y quien quiere recibir al Espíritu Santo va a tener que orar. Recibir al Espíritu Santo no es por arte de magia, no es porque sí, o no es porque vengo al congreso de 4 días y recibo al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo tiene que haber una búsqueda, una persistencia, una insistencia en buscar a Dios. Los discípulos estaban todos reunidos, orando unánimes. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ahora, yo voy a pedir que para despertar un poco, vamos a colocarnos de pie. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá, Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, creyentes, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. ¿Qué le parece si cantamos un corito todos juntos? Y después continuamos. Ya estamos llegando al final. Yo siento de cantar: Padre amado, necesito de ti. ¿Me puede ayudar alguien aquí? Yo no sé cantar. Yo puedo acompañar, pero necesito a un joven, a una joven que me ayude. Hermano Abel. Mi mayor. Padre amado, necesito de ti. Padre amado. Colonia Paco, desde siempre, acompañándote. 3 generaciones, una fragancia. Hoy es un buen día para usar. Colonia Paco. Encontrala en las principales perfumerías del país. Hoy nada soy. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy.
necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Gloria a Dios. Creo que dio para despertarse con esos sonidos de trompeta. Pueden tomar su asiento un momentito más, ya vamos a terminar. Sé que hace calor, que estamos cansados, el calor agobia también, yo también estoy cansado, pero quiero solamente entrar en esta parte que es muy importante para nosotros. Hablamos y leímos de cuando llegó el día de Pentecostés y todos estaban unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a... Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a... No. Lean su Biblia. Estamos en Hechos 2. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora presta atención aquí. Los discípulos que estaban ahí en aposento alto eran personas que ya estaban convertidas, personas que ya tenían al Espíritu Santo habitando en ellos. Usted se convierte, no sé ahora, pero a mí al menos, o tengo entendido en años anteriores, una persona se convertía y lo primero que le decían, ora para que Dios te bautice con su Espíritu Santo. Porque después de la conversión, lo que se espera es el bautismo en el Espíritu Santo. En una de las últimas convenciones dice que había una preocupación porque hay poco bautismo con el Espíritu Santo. Eso se debe, bueno, que al tiempo que nosotros vivimos existen cientos y miles de predicadores en las redes sociales. Y por ahí nosotros ya dejamos de creer en el bautismo en el Espíritu Santo y en hablar en nuevas lenguas. Algunos dicen que este hablar en lengua es antibíblico, que no existe, que eso fue solamente allá para los primeros cristianos. Porque dicen que los que estaban ahí escucharon las lenguas que hablaban. Nosotros leímos, está en la Biblia. Ahora déjeme decirle algo. Existen dos tipos de lenguas. Una lengua que se llama glosolalia, que es una lengua que no tiene entendimiento y para eso se necesita el don de interpretación de lengua, porque la persona habla misterio con Dios. Y existe otra lengua que se llama senolalia o senolalia, que es una lengua que es terrenal, que usted puede hablar, no conoce, pero está hablando. Yo leí en el alfarero un testimonio del pastor Alfredo, alfarero antiguo, que dice, no recuerdo si era en una reunión, un culto, dónde, pero que una hermana comenzó a hablar en lenguas, y como él conocía el idioma alemán, esa lengua era alemán, y él sabía lo que Dios estaba hablando. Conocí un pastor en Rosario, estudioso, teólogo, no era pentecostal. Él me contó una experiencia que tuvo en una iglesia, él era un abogado y hacía trámites para el registro de culto. Y él dice, siempre lo invitaban a inauguraciones de iglesia, fue una iglesia pentecostal y una hermana humilde comenzó a hablar en lenguas. Y como él había estudiado y sabía arameo, él entendió lo que Dios estaba hablando en arameo a través de esa hermana. Ahora acá los estudiosos van a decir algunos van a decir que el milagro fue en que ellos hablaron en lenguas terrenales que ellos no conocían y los otros escuchaban. Otros van a decir que el milagro no fue en los que hablaron, los discípulos que hablaron, sino
en los que escuchaban, como que el que escuchaba recibió un milagro en su audición y pudo escuchar lo que Dios hablaba en su lenguaje. Eso dicen los estudiosos y entre ellos debaten. Yo solo puedo decir que quien no habló en lengua no puede hablar de lo que es la experiencia de hablar en lengua porque nunca habló. No puede decir si es de Dios o no es. Primero tiene que experimentar y ver cuán lindo, cuán grato, cuán edificante es hablar en nuevas lenguas para poder hablar después de las lenguas. Presten atención. Un momentito. Ellos estaban envolvidos en la presencia de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Habían otros que dijeron, estos están todos borrachos, porque no entendían lo que estaban hablando. Presta atención en esto, joven. Pedro estaba con ellos, ahí con los discípulos, y él escuchó lo que estaban diciendo de ellos. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando Dios usa tu vida, uno no pierde la razón. No existe eso, no, el Espíritu Santo me tomó y no sé lo que hice. No, el Espíritu Santo no roba la razón ni la conciencia de nadie. Por eso dice que el Espíritu es sujeto al profeta. Pedro escuchó que estaban hablando de ello y él se puso de en pie y ¿sabe lo que dijo? No estamos ebrios. Esto es la promesa que hizo allá Joel. Que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y la lengua sirvió como una señal. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán su mano sobre los enfermos, sanarán. Dice algo más. Pero dice, hablarán en nuevas lenguas. Es una señal. Hablar en lengua es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Así es entendido. Así lo entendemos nosotros los pentecostales. Quien recibe bautismo con el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Ahora algunos van a decir, pero Pablo dijo, no todos hablan en lengua en Corintios. Pero Pablo en Corintios está hablando de los dones espirituales. Y dones espirituales es distinto a señal porque los dones espirituales dicen hablar diversos géneros de lengua. Es un don. Ahora, hablar lengua como señal de que recibió el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Es decir, no todos vamos a hablar en lengua, es verdad, porque no todos vamos a recibir el don de diversos géneros de lengua. Pero todos los que reciben el bautismo en el Espíritu Santo, aunque sea una vez en su vida, va a hablar en lengua. Porque es una señal de que Dios te llenó con su Espíritu Santo. Aleluya. Jóvenes, estudien sobre el Espíritu Santo. No se dejen llevar por lo que escuchan por ahí. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 46. Voy a leer así adelantamos. Busquen en su Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 44 y 46. Si encontraron, dicen amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ve al versículo 46. Ellos quedaron atónitos
de que también en los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 46, porque lo oían que hablaban en lenguas. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Leo estos dos versículos, estos dos pasajes, para que ustedes vean que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, ellos van a hablar en lengua, va a hablar en lengua, va a profetizar, va a haber una exclamación profética. Algo va a pasar. Ahora yo veo a muchos jóvenes como estos creyentes de Éfeso. Porque vos preguntás a veces a algún joven: ¿estás orando por el bautismo del Espíritu Santo? No, ¿para qué, hermano? O no, no sé. Como que le da igual. Y eso es una esencia que nuestra iglesia no puede perder. Asamblea de Dios es pentecostal. En Asamblea de Dios hablamos en lengua, profetizamos. Creemos en visiones, en milagros, en prodigios, en maravillas. Tenemos experiencia con Dios y con el Espíritu Santo. Aleluya. Bautizado en el Espíritu Santo, y viene un congreso y viene otro y no reciben. Decía la lengua que hablaba el hombre de Dios: hoy, si tú crees, el Señor te va a bautizar en esta tarde, en el transcurrir de este fin de semana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es ese olor? ¿A crema? ¿Tuco? ¿Pesto? Me parece que es pasta. De campeones. 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 El Espíritu Santo. No para ser salvo, ustedes son salvos. Unos 8 leímos. Para ser testigo. Para ser mártir si es necesario de Jesucristo.
No piense en ser bautizado con el Espíritu Santo para decir, quiero experimentar nomás que es hablar en nueva lengua nomás. No, no, no. No piense en recibir el bautismo del Espíritu Santo para decir, ahora hablo en lengua y soy más espiritual que otro. No, nada que ver. No. Si tiene ese pensamiento, Santiago dice, pedid y no recibid porque pedid mal. Ahora si tú dices, Señor, yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo porque quiero ser un testigo. Porque quiero ser un profeta lleno de tu Espíritu Santo. Porque quiero tu poder en mi vida para que en el nombre de Jesús los demonios salgan afuera. Porque quiero orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos. Porque quiero predicar el Evangelio de Jesucristo no solo con conocimiento, sino con poder de Dios. ¿Saben por qué Asamblea de Dios 248 tiene tanta iglesia? Ustedes saben. Porque nuestros pioneros enseñaban bautismo con el Espíritu Santo. Bautismo con el Espíritu Santo no eran congresos, eran cultos simples. Culto de miércoles, culto de sábado, culto de domingo. Había bautismo con el Espíritu Santo. Y nosotros ahora pensamos que en un congreso vamos a recibir bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo puedes recibir en tu casa, orando, buscando a Dios. Yo tuve una experiencia de bautismo del Espíritu Santo orando con 4 o 5 jóvenes en una casa. 4 o 5 de la mañana nos propusimos hacer una vigilia con esos jóvenes. Y hablé en nuevas lenguas por primera vez. No era un culto, no era un predicador que me incitó a hablar en lengua. No era un congreso grande como este, no. Aleluya. La palabra fue leída, pero hay muchos corazones dudando. Pero yo voy a bautizar a esta generación. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchen esto. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Tuvo miedo antes de Pentecostés. Ahora Pedro está en Pentecostés, es lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar en nuevas lenguas. Y se pone de pie y comienza a predicar. Y relaciona ese acontecimiento con Joel, capítulo 2, versículo 28. Y comienza a predicar de Jesús. De forma que las personas que estaban ahí, sus corazones sintieron algo tremendo, que tuvieron que decir, ¿qué debemos hacer? Se desesperaron, ¿qué debemos hacer? Pedro, que tenía miedo, ahora se puso en pie y predicó con valentía, con poder, con unción de Dios. Y él dijo, bautícense en el nombre de Jesús.
porque esta promesa es para todos los que creyeren y para todos los que el Señor llamare. Bautismo del Espíritu Santo es para todos. Dios quiere bautizar a todos con el Espíritu Santo. Y ahí la Biblia nos dice que 3.000 personas, 3.000 almas se convirtieron al Señor en ese día. Bautismo del Espíritu Santo es capacitación para servicio, para hacer la misión, para hacer la obra de Dios. Sabe que hay una preocupación porque faltan misioneros. Hay una preocupación porque los jóvenes no tienen deseo de hacer misión. Es porque falta bautismo con el Espíritu Santo. Cuando hay bautismo con el Espíritu Santo, hay deseo de hacer misión. Aleluya. 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 Póngase de pie esta tarde. Yo solo voy a pedir a jóvenes que no son bautizados con el Espíritu Santo pasar aquí al frente. Solo jóvenes que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, que no hablaron en lenguas. Dios va a bautizar con el Espíritu Santo. No por el predicador, no por el evento, sino porque Dios necesita profetas del último tiempo. Sharai, Storema. Shonama, Sturekanama, Storemanalai. Shonama, Storemanala, Shorebakanala, Storemanalai, Shonimakanalai. Eterno Padre Celestial, estamos orando, estamos buscando a Dios, buscando su presencia. Adore, solamente adore, adore. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Suéltese en la presencia de Dios. Dios está aquí para bendecirte. Levanta tu mano y adora, adora. Bendice, bendice al Señor.
Engrandece su nombre, glorifica su nombre. En el nombre de poderoso de Jesús ahora, reciba esa gracia. Sueltas tu lengua ahora para glorificar y magnificar al Dios del cielo en las lenguas del Espíritu Santo. Predispone tu corazón para recibir que el fuego de Dios se mueva sobre tu vida. Alcanza esa gracia, esa unción. Despierta, despierta, anima, guía, fortalece en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La gracia de Dios se derrama sobre tu vida, derrama sobre tu corazón, sobre tu mente, en el nombre de Jesús. Dios toma tu vida en sus manos, Dios se glorifica, Dios se exalta a sí mismo, Dios es el que hace la obra, Él es el que se magnifica sobre tu vida. Recibe en el nombre de Jesús esa fortaleza necesaria, ese gozo, esa alegría que viene del cielo. No es humano, es una alegría del Espíritu Santo. Es un pedazo del cielo que desciende sobre tu corazón. Por lo tanto, recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Adora, 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 bendice. Sé ministrado en el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios fluya sobre ti. Suéltate para exaltarle a Dios en las lenguas del cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para glorificarle, para exaltarle, para hacer que su nombre sea engrandecido por sobre todo nombre que se nombra. En el nombre poderoso de Jesús, que la gracia de Dios fluya, fluya, fluya ahora. Sé tocado por el poder de Dios. Sé tocado por esa inspiración divina en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe nueva fuerza, recibe ánimo, adora, adora, adora. Bendice el nombre de Jehová Dios. Ahí Dios está bautizando, Dios está bautizando, la promesa es para vos. Sigue insistiendo, concéntrate en la búsqueda, concéntrate en la adoración, en la alabanza. Comienza a recibir ese toque del cielo. Imagina lo más glorioso que hay para tu vida. Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere fortalecerte. Comienza a adorarle con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios está tocando vida, Dios está bautizando con Espíritu Santo ahora, en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Has pasado para recibir, por lo tanto recibe ahora. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe, recibe. Recibe la llenura del cielo, la llenura del Espíritu Santo. Exalta el nombre poderoso de Jesús. Exáltalo, adóralo. Adóralo, solamente adóralo. Adóralo ahora, bendícelo. Trae las riquezas de la gloria de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. Fluye ahora, fluye sobre ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adórale, adórale. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. En el nombre poderoso de Jesús, estamos bendiciendo a Dios. Gloria a Dios. Cantamos todos. Alabamos al Señor en esta tarde. Siga alabando el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Levanta su mano al cielo y usted alabe a Dios porque Él está aquí. Gloria a Dios. Aleluya.
siente de abrazar a su compañera, abrace y salúdense con la paz del Señor y dígale, se llena del Espíritu Santo. Abrácense en esta tarde.